Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. ¿Por qué trabajas? Porque ahorita en el momento me retiré del estudio y entonces el otro año empiezo a estudiar. El arriendo, todo lo que compro. La cosecha de café y se hacían canastas para vender. Entonces nosotros fuimos a buscar bejuco para hacer las canastas y terminamos ya llegando a la casa cuando se le pararon a esos muchachos juveniles. Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Colombia y el mundo recordaron las violaciones a las que son sometidos millones de niños que trabajan padeciendo formas de explotación laboral inhumanas e impidiendo su capacitación educativa. La Defensoría del Pueblo ha reclamado acciones urgentes para detener la grave afectación de los derechos humanos padecida por la población infantil. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a nuestro programa. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo y dentro del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, señalan que en Colombia, cerca de 2 millones de niños y niñas laboran en condiciones violatorias de sus derechos humanos. Y más de la mitad de los niños trabajadores no reciben ninguna remuneración económica por las labores que llevan a cabo. El informe también indica que los niños y niñas que son remunerados reciben sumas por debajo del salario mínimo legal establecido en el país. Según el DANE, cerca de 338.000 menores desempeñan labores agrícolas y se encuentran expuestos a prolongadas jornadas de trabajo y a sustancias químicas empleadas en los cultivos. Creo que es importante señalar que para nosotros la mejor forma de combatir el trabajo infantil, que debe ser combatido porque es una violación de los derechos de los niños, es ampliando la educación. Los niños tienen que estar en la escuela y en su familia y no trabajando en las calles o en el campo o en cualquier otra actividad. Esa es la principal función. Bueno, nosotros estamos impulsando el desarrollo del Plan de Acción Nacional contra la Explotación Sexual, que se ha formulado con todas las instituciones del orden nacional, y el objetivo es precisamente aunar esfuerzos para prevenir y contrarrestar el fenómeno. Este plan está bajando a los municipios, a las localidades, para que desde las autoridades locales, desde las instituciones, desde la comunidad misma, se apropien y establezcan un plan operativo que guíe todas las acciones para combatir el fenómeno. En principio, parece que se presentara una contradicción entre la voluminosa jurisprudencia de la Corte Constitucional que declara los derechos de los menores como fundamentales, como preferentes, como reforzados, impide cualquier tipo de vulneración o amenaza contra sus derechos, pero al mismo tiempo ve uno una realidad muy dolorosa. Los niños son explotados en trabajos que no le corresponden por su edad. Al cuadro de violación de los derechos humanos de la población infantil se suman los problemas de explotación laboral de los niños en actividades ilícitas como el comercio de drogas y la pornografía infantil. La Defensoría del Pueblo ha venido desarrollando una serie de acciones para erradicar en el país la explotación sexual de niños y niñas y los problemas de la violencia sexual contra los menores de edad a través de servicios de atención y prevención hacia los grupos vulnerables. La creación de una serie de comités a nivel nacional ha posibilitado la elaboración de planes nacionales para la protección de los derechos humanos de los niños y las niñas víctimas de conductas relacionadas con la violencia sexual, incluida la explotación sexual comercial infantil. Igualmente, la Defensoría del Pueblo participó de la comisión de expertos que elaboró el manual de criterios para la clasificación de la pornografía infantil en conjunto con varias entidades estatales que desarrollan políticas públicas para esta población. En Colombia son explotados sexualmente los niños. Existe un turismo sexual totalmente reconocido y detectado por las autoridades, pero que no se ha logrado neutralizar. Entonces, es necesario que esa realidad que está prevista en las normas y en la jurisprudencia se haga viva y se haga realidad en la vida corriente. Bueno, la Fundación Esperanza viene trabajando desde hace 11 años en la prevención y atención del tráfico y la trata de personas.
en este caso específico, frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, viene trabajando hace 4 años en la promoción de redes sociales a nivel nacional y en la formulación de planes de acción. Ha trabajado en 11 ciudades del país formando en la prevención y detección de niños, niñas y adolescentes en explotación, formando a funcionarios, ONGs y organizaciones de base para todo el trabajo de prevención y de sensibilización a la comunidad. Básicamente se trata de que desde el mismo momento en que la Defensoría del Pueblo surge a la vida nacional, ha hecho parte de los diferentes comités que están atacando las problemáticas que se refieren particularmente al tema del trabajo infantil y en especial a lo que se denomina peores formas de trabajo infantil. 2 de ellas son especialmente a las que se refiere, que son las de abuso sexual, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la utilización de niños por parte de los grupos que participan en el conflicto armado interno. Problemáticas respecto de las cuales la Defensoría ha tenido particular interés, ha hecho informes especiales relacionados con el tema, ha hecho las recomendaciones al Estado colombiano relacionadas con la prevención de este tipo de problemáticas y con el ataque también a quienes están infringiendo este tipo de normatividades. La participación de niños y niñas en el conflicto armado interno que vive Colombia es otra de las preocupaciones que colocan en grado de vulnerabilidad a la población infantil en el país. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de recomendaciones a las autoridades competentes en el tema para la protección de los derechos humanos de la población infantil. La Defensoría del Pueblo ha venido realizando una serie de recomendaciones para que los niños y niñas, vinculados y desvinculados del conflicto armado en Colombia, puedan ser atendidos por instituciones especializadas y como resultado de los programas emprendidos para este propósito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este sentido, se ha llevado a cabo una labor de monitoreo en los centros en los que se encuentran albergados los niños y niñas para verificar sus condiciones de salud, su adelanto educativo, su contacto familiar, su situación jurídica y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en el contexto de su proceso de reinserción social. ¿Por qué no nos cuenta eso de que usted perdió el fusil y le iban a matar y usted se iba a entregar? ¿Cómo fue eso? Pues él ahí mataron una época de guerrilla. Y entonces se agarraron los fusiles de los que mataron. Entonces agarraron fusiles. Entonces me dieron 2 fusiles, 2 acá. Yo tenía mi dotación en acá y me dieron otra. Y entonces, el equipo con 24 libras de economía para comer. Y entonces nos agarraron por una subida arriba, le dije, y me cansé de correr, y entonces me emputé yo y dejé el fusil. Y entonces me dijeron, cuando salimos arriba al suelo, me dijeron que el otro fusil yo le dije que lo había botado. Y entonces vinieron, me miraron, me dijeron, no me dijeron nada. Me dijeron, está bien, me perdió. Entonces chupamos allá, dijeron, y entonces llegamos aquí a otro bar y dijeron, estaban hablando solos, dijo que me iban a matar. Dije, entonces me iban a matar, me iban a fusilar. Dije yo allá, yo aquí en una forma de vuelo, y entonces ellos espiaron y yo me salí por un rastrojo arriba y me entregué al ejército. Por ejemplo, el uso de niños como armas de guerra, ¿no? La vinculación de los niños a los conflictos armados, que es todavía un problema muy serio en Colombia, donde a pesar de los pasos que se han dado, todavía tenemos una cantidad indeterminada de niños que están vinculados a grupos armados ilegales. Hemos encontrado que buena parte de los niños que se están desvinculando del conflicto armado han sido afectados en sus derechos de manera grave antes de su vinculación. Naturalmente, durante su vinculación, las violaciones a sus derechos fundamentales han sido también especialmente agresivas y hemos encontrado que una vez que regresan del conflicto armado, que de alguna manera se logran desvincular o que logran escapar de los grupos armados irregulares, la acogida que tienen de parte del Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es aceptable. Sin embargo, las condiciones a las cuales se ven enfrentados ellos, en la medida en que son víctimas del conflicto, son precarias en la medida también en que son judicializados como delincuentes y son sometidos pues a todo el sistema de responsabilidad penal juvenil. El caso más dramático
del trabajo, si se puede llamar así entre comillas, es el trabajo de la guerra, al que son sometidos los menores. Está dejando secuelas psicológicas para toda su vida. Son personas que tienen que enfrentarse en pleno proceso de maduración psíquica, mental y física al horror de la muerte, al horror de la agresión, y estas personas son las que vemos permanentemente mutiladas, lesionadas físicamente o con huellas psicológicas que van a afectar su vida permanentemente. Dentro de la grave situación de explotación laboral que padecen los niños y niñas en Colombia, también se revelaron estadísticas que dan cuenta de la muerte anual de cerca de 75 niños en lugares de su trabajo. En Colombia, alrededor de 73 niños mueren en sus lugares de trabajo cada año, según estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal. Para esa institución, alrededor de 6 niños mueren cada mes en el país en el momento en que están trabajando, y 41 de ellos eran menores de 16 años que se encontraban laborando en trabajos remunerados y no remunerados. Según el Instituto de Medicina Legal, varios de esos niños murieron en la calle en accidentes de tránsito, laborando en los semáforos, otros en homicidios por balas perdidas en zonas peligrosas, dado que muchos menores trabajan en zonas de alto impacto. Para la UNICEF, más de 1 millón de niños trabajan en condiciones de alto riesgo en Colombia. La Defensoría del Pueblo, inclusive dentro del mismo Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, ha participado y ha dado sus opiniones en relación con los trabajos que se consideran extremadamente peligrosos para los niños. De hecho, dio sus observaciones en relación con el decreto que produjo el Gobierno Nacional, en donde se prohíbe que los niños trabajen en cierto tipo de actividades. Lo que la Defensoría del Pueblo recomienda es que el Ministerio de la Protección Social adelante una labor mucho más proactiva, tratando de detectar los lugares en donde los niños están adelantando actividades de alto riesgo y procurando particularmente que ni siquiera puedan estar cercanos a cualquier sitio de esos trabajos. Obviamente es un problema grave, es un problema serio, no tenemos una información certera por la misma complejidad del fenómeno de que no es tan visible. Entonces no tenemos datos específicos, salvo por ejemplo los atendidos desde el ICDF, que hasta en el año 2006 fueron más de 3.400 niños atendidos por ser víctimas de violencia sexual, que no solamente incluye la explotación, sino el abuso. La principal fuente de información sobre la cantidad de niños que trabajan son las encuestas oficiales que se realizan, en particular el DANE, que realiza las encuestas oficiales en Colombia. Esas encuestas oficiales normalmente capturan cuál es la población económicamente activa a partir de los 10 años. En el caso de Colombia se habla de 2.2 millones de niños y niñas que están trabajando, que son población económicamente activa. Esto es una cantidad de población muy grande y representa realmente un problema no solo para esos niños, no solo para sus familias y para las sociedades en las que viven, representa un problema y una amenaza para la posibilidad de desarrollo del futuro del país, porque esos niños que no están trabajando, que no están estudiando hoy día, que están trabajando, van a perpetuar el círculo de la pobreza, y en la medida en que perpetúan el círculo de la pobreza, el país en general ve amenazadas sus posibilidades de desarrollo. El Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo, señaló que más de 130 millones de niños trabajan en el mundo, impidiéndole a los menores la posibilidad de acceso a una educación adecuada. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. Cuando yo sea grande, quiero ser arquitecta. Una niña le puede limpiar su casa, pero no puede limpiarle a usted la conciencia. No destruya el futuro de un niño. Contrate a un adulto y páguele lo que dice la ley. Protección para la infancia.
Los niños tienen derecho a que los protejan de los abusos. Explotación del trabajo infantil. El espectáculo debe terminar. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. Las centrales obreras del país también indicaron a través de un estudio que el desempleo de los padres de familia es la causa principal para que cerca de 2.600.000 menores de edad sean obligados a trabajar hoy en Colombia en diferentes actividades. Según la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a propósito de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, estimó que el desempleo en el país es la causante del trabajo infantil, mientras los padres de familia no cuenten con suficientes condiciones para consolidar los ingresos familiares. La CUT igualmente sostiene que sin una política macro desde el punto de vista económico, es difícil que el Estado aporte los recursos suficientes para garantizar educación a los niños y empleo a los padres. Básicamente la responsabilidad implica que los padres de familia tienen que procurar que en la mayor medida que sea posible los niños no se encuentren dentro del mercado laboral, especialmente porque también muchos estudios han logrado demostrar que el aporte económico que hacen los niños al medio familiar no es un aporte que sea realmente determinante dentro del contexto de lo que se puede esperar como mejoramientos de niveles de vida. En segundo lugar, la sociedad tiene que también empezar a asumir una actitud reactiva frente a este tipo de situaciones, denunciarlas en la mayor medida que sea posible y procurar particularmente que las familias que se encuentran en su entorno reciban un apoyo especial para que no tengan o no consideren que si vinculan a los hijos al mercado laboral, los hijos van a cambiar las condiciones de vida de las familias, porque claramente está demostrado que eso no ocurre. La pobreza es normalmente la que impulsa a los niños al trabajo, a dejar la escuela, a tener que ayudar al sustento de la familia, ¿no? Yo creo que aquí es muy claro, normalmente se dice que las familias no entienden la función de la educación, etc. Eso ocurre en algunos casos, pero lo normal no es que las familias no comprendan la importancia de la educación, las familias saben que la educación es importante, pero cuando tiene que ponerse la plata, poner el pan en la mesa, hay otras prioridades que existen. Por lo tanto, esto tiene que ser una estrategia de combate a la pobreza, además de sensibilización a las familias y a la sociedad. Es un problema bastante grave y especialmente que no se ha visibilizado. No hay claridad sobre esta problemática, se confunde con otras problemáticas y hay factores culturales que inciden negativamente porque son negados por los adultos como una problemática. Para un muchacho que tiene 16 años, y no le pude, pues ya no le pude dar más estudio porque los recursos como no puedo trabajar sin enfermo la vista, entonces me tocó sacarlo, el estudio. ¿Cuántos son en la casa? 4. ¿Tú eres el mayor? El menor. ¿Y es el que haces el mayor aporte en dinero? Sí. ¿Quién más trabaja en tu casa? Nadie más. ¿Con esa plata qué estás haciendo? ¿Sosteniendo a la familia? Sí, mi papá también trabaja para ayuda de lo que se necesita. UNICEF trabaja en la búsqueda y el apoyo para la creación de ambientes de protección de niños y niñas contra la violencia, el abuso y la explotación como un componente integral para proteger sus derechos a la vida, el crecimiento y el desarrollo de la población infantil. Para varios organismos internacionales vinculados a la erradicación del trabajo infantil, la única forma de fortalecer el movimiento mundial contra este flagelo es transformando los postulados en mandatos y políticas para los gobiernos. Por su parte, en Colombia, y de acuerdo a los convenios firmados por el país para combatir el problema, se busca que los alcaldes y gobernadores deben aumentar la vigilancia y cooperación para la erradicación del trabajo infantil en sus regiones y vincular a los niños al sistema educativo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, manifestó su rechazo al trabajo infantil como uno de los principales factores de exclusión de niños y niñas del sistema educativo. Para UNICEF,
la escuela debe cumplir un papel clave en la prevención de situaciones de mayor vulnerabilidad, para lo cual debe estar comprometida con la retención de los niños y las niñas en las instituciones educativas. UNICEF está comprometido en el trabajo en políticas públicas, ampliando la oferta educativa tanto a nivel nacional como buscando que haya políticas públicas a nivel subnacional para ampliar la oferta educativa, y por otro con estrategias de protección que buscan que la escuela incorpore a los niños y mantenga a los niños, incluso aquellos niños que están trabajando. Y en esto estamos desarrollando, junto con autoridades locales en varios lugares, una iniciativa que se llama La Escuela Busca al Niño, que lo que busca es eso. La escuela encuentra al niño que está trabajando, lo incorpora a la escuela y por lo tanto lo saca del trabajo infantil. Básicamente se trata de que en el país alcaldes y gobernadores, y particularmente pues con las directrices que envíe el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios de la protección social, de la educación, establezcan en sus municipios la suficiente cantidad de cupos educativos, pero adicionalmente tengan siempre en cuenta que la calidad de la educación, la formación a los maestros y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre tienen que ser una prioridad absoluta dentro de sus agendas legislativas. Los resultados pues, que hemos obtenido es que hay ya una política pública que es el Plan Nacional y el compromiso, ya estamos viendo el compromiso de las autoridades locales y de las instituciones para comprometerse en involucrar en sus planes de desarrollo el tema y afianzar el compromiso, además por la responsabilidad que tienen de la ley de infancia, de que ellos son los que deben diseñar, ejecutar y operacionalizar la política pública en sus departamentos y en sus municipios. El mundo entero se unió a la conmemoración de una serie de eventos que abarcaron concentraciones de niños trabajadores y espectáculos artísticos y teatrales a cargo de los niños para sensibilizar a la opinión pública mundial y a los gobiernos en la erradicación del trabajo infantil. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra cada año en una de las peores formas de trabajo citadas en la Convención número 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Este evento tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil y en sus peores formas, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando la participación de autoridades, los medios de comunicación, la sociedad civil y al público en general. El pasado 12 de junio, en la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, estuvo dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. Por ello, se busca promover la aplicación de las leyes sobre trabajo infantil en esa actividad, especialmente para garantizar que los niños no realicen trabajos peligrosos. Y posteriormente presentamos un modelo de atención que se construyó colectivamente entre el ICBF, la Secretaría Distrital de Integración Social, la OIT y varias ONGs que participaron en este proceso, y es un modelo alternativo de atención para niños y niñas que han sido víctimas de explotación sexual. Y ahora estamos presentando unos resultados de una investigación sobre el cliente, que es uno de los actores de la explotación sexual que poco se visualizan. Generalmente visualizamos más a los niños y niñas víctimas, pero al cliente poco se le mira. La experiencia que hemos tenido desde la Secretaría de Educación es la identificación y caracterización de población, generación de proyectos alternativos con ellos en formación, en artes, trabajos incluso algunos productivos, pero que les permita vivir espacios de infancia, que es lo que realmente dejan de tener y de vivir precisamente por asumir roles de adulto. Todavía no he pensado la carrera, pero me gustaría dibujante o futbolista, no sé. Trabajar y tratar de ayudar a los niños desplazados, así a las familias que más lo necesiten. Pues a mí me gustaría ser un malabarista. Vamos ahora a nuestras secciones defensoriales. Lo último en la Defensoría del Pueblo. En años pasados, el concurso universitario de Derechos Humanos fue organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A partir de este año, a partir del quinto concurso, el concurso será organizado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. En el concurso, grupos de estudiantes universitarios, con la orientación de sus profesores, analizan un caso supuesto que se presenta y se discute ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El objetivo del concurso es que los grupos de estudiantes preparen los alegatos como si fueran la parte que va a acusar a un Estado de una violación de derechos humanos y otro grupo que se enfrenta obviamente en el concurso, al primer grupo, defiende al Estado. De esta manera entonces la Defensoría del Pueblo quiere animar, quiere invitar, quiere convocar a las universidades y a sus facultades de Derecho a participar en el 5º concurso universitario de derechos humanos. Y esto es todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos la próxima semana con más temas para construir y desarrollar una cultura de los derechos humanos. Llámenos al 314-4000 o consulte nuestra página de internet www.defensoria.org.com. Hasta entonces. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil.